Vivimos tiempos en los que la iglesia ha perdido el rumbo, tiempos en los que el evangelio puro y simple ha sido sustituido por doctrinas de hombres, por tradiciones que no tienen fundamento en las escrituras y por un sistema religioso que ata cargas pesadas sobre los hombros del pueblo de Dios, mientras los que las imponen ni siquiera las tocan con uno de sus dedos. Y en medio de esta apostasía, en medio de esta desviación doctrinal que caracteriza los últimos tiempos, hay una pregunta que muchos tienen miedo de hacer, una pregunta que genera culpa, que produce temor, que ha llevado a miles de creyentes sinceros a vivir bajo condenación espiritual. ¿Es obligatorio el diezmo? La razón por la cual esta pregunta provoca tanto conflicto es porque hemos permitido que la tradición religiosa se elevara por encima de la palabra de Dios. Hemos aceptado sin cuestionar lo que nos han enseñado, hemos temido examinar las escrituras por nosotros mismos y hemos vivido bajo el yugo de una enseñanza que Cristo nunca impuso a su iglesia. Pero ha llegado el momento de abrir la Biblia, de confrontar la verdad con honestidad y de descubrir lo que Dios realmente dijo sobre este tema que ha dividido congregaciones, que ha enriquecido a falsos maestros y que ha alejado de la fe a hermanos sinceros que no pudieron soportar más la manipulación espiritual. La primera verdad que debemos entender, el primer secreto que muchas iglesias no enseñan porque amenaza sus estructuras financieras, es esta: el dízimo bíblico nunca fue dinero. Abran sus Biblias conmigo en Levítico capítulo 27, versículos 30 al 32 y lean con atención lo que dice la palabra de Dios. El diezmo era el producto de la tierra, la semilla del campo, el fruto del árbol, los animales del rebaño, era grano, era aceite, era vino, eran ovejas, eran bueyes, pero nunca, en ninguna parte de la Torá, en ningún versículo de la ley de Moisés, encontrarán que el diezmo haya sido establecido como dinero, como plata, como oro, como monedas. Y antes de que alguien diga que eso era porque no existía el dinero en aquella época, permítanme recordarles que sí existía una economía monetaria en Israel. Abraham compró la cueva de Macpela con plata. El templo cobraba impuestos en monedas, había comercio, había intercambio económico, había sistema monetario. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no estableció el diezmo como dinero si el dinero existía? La respuesta es simple: porque el diezmo no fue diseñado como un impuesto universal sobre todos los ingresos, sino como un sistema agrícola de redistribución social dentro de la teocracia de Israel. Lean Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. Cada 3 años el dízimo era almacenado en las ciudades para que comieran el levita, el huérfano, la viuda y el extranjero. No era un sistema bancario institucional, no era una transferencia electrónica a la cuenta de un ministerio, era comida literal que se repartía a los vulnerables de la sociedad. Era un mecanismo de justicia social dentro del pacto antiguo, una provisión divina para los que no tenían herencia de tierra ni medios de sustento. Los levitas no recibían territorio como las otras tribus porque su herencia era el servicio del tabernáculo y por eso el pueblo lo sostenía con el producto de la tierra. Pero aquí viene algo que la mayoría de los predicadores nunca mencionan. No todos los israelitas estaban obligados a diezmar. Si usted era carpintero, artesano, pescador, comerciante, trabajador manual y no tenía producción agrícola ni ganado, el sistema del diezmo no aplicaba de la misma manera porque usted no era productor de tierra. Israel era una sociedad fundamentalmente agrícola y el diezmo estaba vinculado a esa realidad económica específica. Entonces, ¿cómo es posible que hoy se haya transformado en 10% de todo salario, de todo ingreso, sin importar la fuente, sin importar la situación? La respuesta es incómoda, pero necesaria, porque cuando la institución religiosa necesitó ingresos constantes,
cuando el sistema eclesiástico se convirtió en una empresa que requiere financiamiento permanente, el dízimo fue descontextualizado, universalizado, espiritualizado y monetizado. Y para sostener esta transformación se usó el arma más efectiva que existe en la religión: el miedo a la maldición, el miedo al juicio, el miedo a robarle a Dios. Pero escúchenme bien, si alguien quiere aplicar el diezmo literalmente hoy, que lo haga como la Biblia lo ordena, que traiga productos agrícolas, que los entregue en especie, que los distribuya cada 3 años entre viudas, huérfanos y extranjeros, no a un sistema institucional que construye edificios millonarios mientras los pobres de la congregación viven en necesidad. El problema no es la generosidad, el problema es la manipulación, el problema no es dar, el problema es imponer con amenazas espirituales lo que Dios nunca impuso en el nuevo pacto. Y permítanme profundizar aún más en esto, porque necesitamos entender el contexto completo del sistema económico de Israel. Cuando Dios estableció el dízimo en la ley mosaica, lo hizo dentro de un marco teocrático muy específico, donde la tierra misma pertenecía a Jehová y el pueblo era apenas administrador de lo que Dios les había dado en herencia. El año de jubileo restauraba las propiedades, la tierra descansaba cada 7º año, las esquinas de los campos debían dejarse para los pobres, la espiga que caía durante la cosecha no se recogía, sino que se dejaba para el necesitado. Todo el sistema económico de Israel estaba diseñado para evitar la acumulación desmedida de riqueza en unos pocos y para garantizar que los vulnerables tuvieran acceso a sustento. El diezmo era apenas una parte de ese sistema integral de justicia social. Pero hoy, cuando se enseña el diezmo, se arranca ese mandamiento de todo su contexto original. Se ignora el año sabático, se ignora el jubileo, se ignora la provisión para los pobres, se ignora todo el marco de justicia económica y solo se extrae el porcentaje para financiar ministerios mientras se construyen fortunas personales en nombre de Dios. Eso no es fidelidad bíblica, eso es conveniencia selectiva. Y déjenme preguntarles, ¿cuántas iglesias que exigen el diezmo también practican el principio de dejar las esquinas del campo para los pobres? ¿Cuántas destinan recursos significativos para alimentar viudas y huérfanos? ¿Cuántas abren sus puertas y sus despensas para que el extranjero, el inmigrante, el desplazado coma y sea saciado? Porque si vamos a usar el Antiguo Testamento para justificar la recaudación de fondos, entonces usémoslo completo. Usemos también sus mandamientos sobre justicia, sobre misericordia, sobre cuidado de los débiles. Pero lo que vemos es exactamente lo opuesto. Se predica el diezmo, pero se ignora la justicia. Se exige la ofrenda, pero se descuida al necesitado. Se presiona al pueblo a dar mientras los líderes viven en lujo ostentoso. Y esto no es nuevo. Esto ya estaba sucediendo en los días de los profetas, cuando Dios confrontó a Israel diciendo: este ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, partir tu pan con el hambriento, dar posada a los pobres errantes, cubrir al desnudo. Ese es el corazón de Dios, ese es el verdadero culto que Él demanda. No ceremonias religiosas vacías mientras se ignora el clamor del pobre. Y esto me lleva al segundo secreto, al segundo pilar de verdad que la tradición religiosa ha ocultado. La maldición de Malaquías capítulo 3 no es para usted. ¿Cuántas veces han escuchado ese texto leído desde el púlpito con voz dramática, con tono acusatorio, señalando al pueblo de Dios como ladrones, como transgresores, como malditos si no entregan el 10% de sus ingresos? Pero déjenme preguntarles, ¿han leído alguna vez el contexto completo de Malaquías? ¿Han estudiado
a quién estaba dirigido ese mensaje? ¿Han entendido cuál era la situación histórica que provocó esa reprensión profética? Malaquías profetizó alrededor del año 450 antes de Cristo, después del regreso del exilio babilónico, después de la reconstrucción del templo, en un tiempo de decadencia espiritual y corrupción religiosa. Y cuando lean Malaquías desde el principio, desde el capítulo 1, versículo 6, van a descubrir algo que cambia completamente la interpretación. El profeta está confrontando a los sacerdotes, no al pueblo común. Dice textualmente: oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. La reprensión es contra el liderazgo religioso corrupto que estaba ofreciendo sacrificios defectuosos, animales ciegos, cojos y enfermos, violando las leyes de santidad que ellos mismos debían enseñar. Eran sacerdotes que se enriquecían con el sistema del templo mientras descuidaban su responsabilidad espiritual y social. Y cuando Malaquías llega al capítulo 3 y dice: ¿robará el hombre a Dios?, no está hablando del creyente pobre que lucha por sobrevivir, está hablando de líderes religiosos que retenían las ofrendas y los diezmos que debían ir al sustento de los levitas, las viudas, los huérfanos y los necesitados. El robo no era del pueblo hacia Dios, el robo era de los sacerdotes que desviaban lo que Dios había destinado para los vulnerables. La maldición era contra la corrupción institucional, contra el abuso religioso, contra la negligencia pastoral. Pero hoy, en nuestro tiempo, en estos días de apostasía profetizada por Pablo, esa escritura ha sido torcida, distorsionada, sacada de contexto y usada como arma de control financiero contra el pueblo de Dios. Y lo más grave es que esto se hace en el nombre de Cristo, se hace bajo la autoridad de la palabra, se hace con el sello de aprobación divina, cuando en realidad es un instrumento de manipulación que Cristo jamás autorizó. Porque aquí está la verdad teológica fundamental que no se puede ignorar. Cristo llevó la maldición de la ley en la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice claramente que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Si usted es creyente en Jesucristo, si ha sido lavado por su sangre, si ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo, usted no está bajo maldición del antiguo pacto, usted está bajo gracia. Y pretender colocar al cristiano de nuevo bajo amenaza de maldición por no cumplir un requisito del pacto mosaico es regresar al legalismo que Pablo combatió ferozmente en sus cartas. El contraste entre el antiguo y el nuevo pacto es absoluto. En el antiguo había un porcentaje fijo respaldado por amenaza de juicio. En el nuevo hay libertad de conciencia, guiada por el Espíritu Santo y motivada por amor. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No dice cada uno dé el 10% bajo amenaza de maldición. Dice que cada uno decida en su corazón, con alegría, sin presión, sin manipulación. Esta es la esencia del nuevo pacto. Usted no da para evitar castigo, usted da para expresar gratitud, no da por temor al juicio, da por amor a Cristo y compasión por los necesitados. Y cualquier enseñanza que lo desvíe de esta verdad, que lo ponga bajo yugo de obligación porcentual respaldada por amenazas espirituales, es una enseñanza que contradice el Evangelio de la gracia y que merece ser rechazada con toda firmeza bíblica. Y déjenme llevarlos más profundo en esta verdad, porque es fundamental para entender la diferencia radical entre el antiguo y el nuevo pacto. Cuando Dios estableció el pacto con Israel en el Sinaí, lo hizo con una nación específica, con propósitos específicos, con bendiciones y maldiciones claramente definidas. Si Israel obedecía, sería bendecido en la ciudad y en el campo, en el fruto de su vientre y en el fruto de su tierra. Si desobedecía, vendría maldición sobre sus graneros, sobre sus cosechas, sobre toda la obra de sus manos. Era un pacto condicional, basado en la obediencia humana, sostenido por la amenaza constante del juicio divino, pero ese pacto fue
un tutor, fue un ayo para llevarnos a Cristo. Fue un sistema temporal que reveló la incapacidad del hombre para alcanzar la justicia por obras, que expuso la profundidad del pecado humano, que preparó el camino para la manifestación de la gracia. Y cuando Cristo vino, cuando cumplió perfectamente toda la ley, cuando ofreció el sacrificio definitivo en la cruz, cuando resucitó victorioso sobre la muerte, inauguró un nuevo pacto basado no en la obediencia humana imperfecta, sino en su obediencia perfecta imputada a nosotros por fe. Este nuevo pacto no tiene maldiciones para los que están en Cristo Jesús, porque no hay condenación para los que están en Él. Este nuevo pacto no mide nuestra relación con Dios por porcentajes financieros, sino por fe en la obra completa del Calvario. Este nuevo pacto no nos pone bajo yugos que ni nosotros ni nuestros padres pudimos llevar, sino que nos da libertad en Cristo para servir en el Espíritu, no en la letra que mata. Y cuando entendemos esto, cuando realmente comprendemos la magnitud de lo que Cristo hizo, la manipulación financiera basada en Malaquías 3 se desmorona completamente, porque ya no estamos bajo ese sistema, ya no estamos bajo ese pacto, ya no vivimos bajo esa dispensación, estamos en Cristo, bajo gracia, guiados por el Espíritu, movidos por amor, no por temor. Pero hay un tercer secreto, una tercera verdad fundamental que cierra este argumento de manera definitiva. Si el sacerdocio cambió, la ley del dízimo también cambió. Y esta no es mi opinión, no es una interpretación personal, es exactamente lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 7, versículo 12. Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, cuando el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, cuando resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre, se produjo un cambio radical, absoluto, permanente en el sistema de mediación entre Dios y los hombres. Ya no hay sacerdocio levítico que ofrezca sacrificios diarios, ya no hay sumo sacerdote terrenal que entre una vez al año al lugar santísimo. Ahora tenemos un sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, que es Cristo Jesús, quien se ofreció a sí mismo una sola vez y para siempre, y que abrió el camino nuevo y vivo para que todo creyente tenga acceso directo al trono de la gracia. Y si el sacerdocio cambió, si ya no existe el sistema levítico del antiguo pacto, entonces todas las leyes que estaban vinculadas a ese sacerdocio, incluyendo el diezmo como herencia de los levitas, no pueden ser simplemente transferidas al nuevo pacto como si nada hubiera cambiado. Lean Números capítulo 18, versículos 21 al 24. El diezmo era la herencia de los levitas, su sustento oficial, su salario por el servicio del tabernáculo, porque ellos no habían recibido tierra como las otras tribus. Era un sistema específico para una función específica dentro de la teocracia de Israel. Entonces, la pregunta que debemos hacer es, si ya no hay sacerdocio levítico activo, si ya no hay tribu de Leví cumpliendo su función original, ¿a quién se le debe entregar ese sustento hoy? Y aquí es donde viene la respuesta que muchos no quieren escuchar. Los pastores del Nuevo Testamento no son los nuevos levitas. Los ancianos de la iglesia no son una clase sacerdotal mediadora entre Dios y el pueblo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3 dice que los pastores no deben enseñorearse sobre la grey, sino ser ejemplos del rebaño. No son intermediarios necesarios para que usted llegue a Dios, no son sacerdotes que ofrecen sacrificios, no son levitas que requieren diezmo como herencia, son siervos, son cuidadores, son maestros de la palabra y merecen honra y sustento, pero no por un sistema porcentual obligatorio del antiguo pacto. Esa transferencia del diezmo levítico al salario pastoral es una creación de la tradición eclesiástica posterior, no es una enseñanza apostólica del Nuevo Testamento. Y antes de que alguien me acuse de estar en contra del sustento ministerial, déjenme ser absolutamente claro. La Biblia sí enseña que quien predica el Evangelio debe vivir del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 13
y 14 lo establece. Pero noten la diferencia. Dice vivir del Evangelio, no vivir del diezmo. El Nuevo Testamento nunca ordena un porcentaje fijo. Nunca dice que el pastor tiene derecho al 10% de los ingresos de la congregación. Lo que dice es que los que reciben enseñanza espiritual deben compartir con el maestro en toda cosa buena, que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, que no se debe poner bozal al buey que trilla. Hay un principio de reciprocidad, de cuidado mutuo, de responsabilidad comunitaria, pero no hay un mandamiento legal de diezmo transferido del antiguo al nuevo pacto. Y el ejemplo más claro de esto es el apóstol Pablo, quien tenía todo el derecho de ser sostenido por las iglesias que plantaba, pero trabajaba haciendo tiendas para no ser carga, para no dar ocasión de tropiezo, para demostrar que el ministerio no es un negocio lucrativo, sino un llamado de servicio. Pablo pudo haber exigido su sustento, pudo haber reclamado su derecho, pudo haber vivido cómodamente del trabajo de otros, pero escogió trabajar con sus propias manos para presentar el Evangelio gratuitamente y para ser ejemplo de los creyentes. Y cuando escribió a los tesalonicenses, les recordó que no comió el pan de nadie de balde, sino que trabajó con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque quería presentarse como modelo para que ellos lo imitaran, porque entendía que el Evangelio no debe ser un negocio, que el ministerio no debe ser una fuente de enriquecimiento personal, que el siervo de Dios debe estar dispuesto a sacrificarse en lugar de explotar al rebaño. Y esto es radicalmente diferente de lo que vemos hoy en muchos púlpitos, donde se predica la prosperidad mientras se extrae dinero del pueblo, donde se vive en mansiones mientras la congregación lucha por sobrevivir, donde se viaja en jets privados mientras se le dice al creyente pobre que su pobreza es falta de fe. Eso no es cristianismo apostólico, eso es apostasía financiera, eso no es el Evangelio de Cristo, eso es el Evangelio de la avaricia. Y Pablo lo profetizó claramente cuando dijo que vendrían tiempos peligrosos donde los hombres serían amadores de sí mismos, avaros, que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella, que se apartarían de la verdad siendo vueltos a las fábulas. Entonces, ¿qué debemos hacer en el nuevo pacto? Dar generosamente, dar con alegría, dar según nos haya prosperado, dar con discernimiento espiritual, dar priorizando las necesidades reales sobre las estructuras institucionales innecesarias, dar apoyando a quienes verdaderamente predican el Evangelio puro, dar con transparencia y rendición de cuentas, dar cuidando primero de nuestra propia familia como ordena, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8, y dar mucho más que dinero, dando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra compasión, porque la verdadera ofrenda del nuevo pacto no es un cheque, no es una transferencia bancaria, no es un porcentaje calculado. La verdadera ofrenda es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y aquí está la paradoja gloriosa de la gracia. En el antiguo pacto había un límite, un techo, un 10%, pero en el nuevo pacto no hay límite superior. La medida es el corazón transformado por el Espíritu Santo. Alguien puede dar 5% con alegría genuina y Dios lo acepta. Otro puede dar 50% porque ha sido liberado de la avaricia y quiere invertir en el reino. No hay fórmula matemática, hay libertad en Cristo y esa libertad no disminuye la generosidad, la expande, porque cuando usted da por amor y no por ley, cuando da por gratitud y no por miedo, cuando da viendo necesidades y no cumpliendo cuotas, su generosidad se vuelve ilimitada. Deja de ser una obligación religiosa y se convierte en una expresión de adoración. Pero permítanme ir más profundo en las consecuencias prácticas de esta enseñanza, porque lo que está en juego no es solo teología académica, es la vida espiritual
de millones de creyentes sinceros que han sido lastimados por el abuso doctrinal. Cuando Malaquías habla de las ventanas de los cielos que se abrirán, está hablando en el contexto agrícola de Israel. Lluvia a tiempo, protección contra plagas, fertilidad de la tierra, cosechas abundantes. Era una promesa del pacto antiguo para una nación teocrática bajo bendiciones y maldiciones condicionales. Pero esa promesa ha sido torcida, ha sido convertida en una fórmula de prosperidad financiera automática, en una máquina tragamonedas espiritual donde usted pone su diezmo y Dios está obligado a hacerlo rico. Y eso no es el Evangelio, eso es herejía. Porque el nuevo pacto nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. No dice bendición material garantizada, no dice riqueza automática, no dice prosperidad económica como señal de espiritualidad. Dios promete suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Promete estar con nosotros en todo tiempo. Promete fortaleza en la debilidad, pero nunca prometió que ser cristiano es sinónimo de ser millonario. Y el daño que esta enseñanza falsa ha causado es incalculable. Hay hermanos endeudados que sacrifican el alimento de sus hijos para dar el diezmo porque les dijeron que si no lo hacen están bajo maldición. Hay familias quebradas económicamente que siguen dando porque esperan que Dios les devuelva multiplicado, y cuando no sucede se culpan a sí mismos pensando que su fe es insuficiente. Hay enfermos, desempleados, viudas, ancianos con pensiones miserables que cargan con la acusación adicional de que están robando a Dios si no entregan su 10%. Y luego, cuando no pueden más, cuando la culpa es insoportable, cuando la manipulación es evidente, se alejan no de Dios, sino de la institución que usó su nombre para explotarlos. Esto no es evangelio. El evangelio que Jesús predicó fue buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. No fue carga adicional sobre los que ya están agobiados. No fue yugo religioso sobre los débiles. Y cuando la iglesia se convierte en una institución que enriquece a sus líderes mientras empobrece a su pueblo, cuando se construyen imperios ministeriales con el sacrificio de los humildes, cuando se compran propiedades millonarias mientras los miembros de la congregación no pueden pagar sus medicinas, algo está terriblemente mal. Y no me digan que estoy siendo duro, no me digan que estoy siendo crítico, porque yo tengo que dar cuenta a Dios por lo que enseño, y prefiero ser rechazado por los hombres que ser infiel a la palabra. Jesús confrontó a los fariseos que devoraban las casas de las viudas mientras hacían largas oraciones. Pablo advirtió contra los que enseñan que la piedad es ganancia. Pedro profetizó sobre falsos maestros que por avaricia harían mercadería del pueblo de Dios con palabras fingidas. Y esas advertencias no son para el pasado, son para hoy, para este tiempo de apostasía que vivimos, para esta generación que ha convertido el púlpito en un negocio y el evangelio en una empresa lucrativa. Y quiero ser específico porque la claridad es un acto de amor pastoral. Cuando la iglesia usa Malaquías 3 para presionar al pueblo a dar, pero no usa Miqueas 6:8 para exigir justicia, misericordia y humildad, hay un problema. Cuando se predica sobre ofrendar, pero no se predica sobre compartir con el necesitado, hay un problema. Cuando se enfatiza el diezmo, pero se ignora 1 de Juan 3:17, que dice: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hay un problema. Cuando se construyen templos lujosos, pero no se ayuda a las viudas de la congregación, hay un problema. Cuando los pastores viven en opulencia, mientras su pueblo apenas sobrevive, hay un problema. Y ese problema se llama infidelidad al evangelio. Porque Dios dejó muy claro en Isaías capítulo 1, versículos 11 al 17, lo que piensa de las ofrendas religiosas sin justicia. Dijo: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Estoy hastiado de holocaustos, no me traigáis más vana ofrenda.
Y luego da el verdadero mandamiento: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Eso es lo que Dios quiere. No quiere porcentajes calculados de gente que oprime al prójimo. No quiere diezmos de personas que viven en pecado. Quiere corazones transformados que reflejen su carácter, que practiquen su justicia, que amen la misericordia. Y cuando Jesús honra a la viuda que echó 2 blancas en el arca de las ofrendas, no está estableciendo un porcentaje, está revelando un principio. Dios no mide por la cantidad, sino por el corazón. Esa viuda dio todo lo que tenía, dio el 100% de su sustento, y Jesús la exalta porque su ofrenda no fue por obligación, sino por devoción. No fue calculada, fue entrega total. Y eso es lo que Dios busca. No porcentajes religiosos, sino corazones rendidos. Porque usted puede dar su 10% con resentimiento, con orgullo, con actitud de estar cumpliendo un deber, y Dios no lo acepta. O puede dar menos, con gratitud, con alegría, con amor genuino, y Dios lo recibe como ofrenda de olor fragante. La diferencia no está en el monto, está en la motivación. Y esa motivación solo puede venir de un corazón regenerado por el Espíritu Santo, no de una ley impuesta con amenazas. Y permítanme recordarles también lo que sucedió en la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, cuando los creyentes vendían sus propiedades y traían el precio y lo ponían a los pies de los apóstoles. No había un porcentaje establecido, no había una ley que los obligara, no había amenaza de maldición si no daban. Era el desbordamiento espontáneo de corazones transformados por el Evangelio, era el amor genuino que se manifestaba en generosidad radical, era la comunión del Espíritu Santo que producía unidad y desprendimiento, y nadie decía que algo de lo que poseía era suyo propio, sino que tenían todas las cosas en común. Ese es el modelo del nuevo pacto, no legalismo financiero, sino amor sacrificial. No obligación porcentual, sino generosidad abundante, movida por la gracia de Dios derramada en nuestros corazones. Y déjenme hablar ahora sobre algo que muchos pastores no quieren tocar: la transparencia y la rendición de cuentas. Si una iglesia va a pedir dinero de su pueblo, tiene la obligación moral y bíblica de mostrar cómo se usa ese dinero. Tiene que haber claridad, tiene que haber informes, tiene que haber presupuestos accesibles. Porque cuando los líderes se molestan, si alguien pregunta cómo se administran las finanzas, cuando hay secretismo, cuando no hay auditorías, cuando no hay supervisión externa, eso es una señal de alarma. En Hechos capítulo 6, cuando hubo murmuración porque las viudas helenistas eran desatendidas en la distribución diaria, los apóstoles no dijeron: no cuestionen nuestra autoridad. No dijeron: ustedes no tienen derecho a preguntar. Establecieron un sistema de diáconos, de servidores responsables, de administración transparente. Y eso es lo que debe caracterizar a la iglesia de Cristo: honestidad absoluta en el manejo de los recursos que el pueblo de Dios entrega con sacrificio. Y si su iglesia no tiene esa transparencia, si su pastor se ofende cuando le preguntan sobre finanzas, si hay opacidad en el uso del dinero, usted tiene el derecho y la responsabilidad de exigir claridad o de buscar una congregación que honre a Dios con integridad financiera. Porque su ofrenda no es para edificar imperios personales, no es para financiar estilos de vida extravagantes, no es para sostener estructuras que no producen fruto espiritual. Su generosidad debe ir a la predicación fiel del Evangelio, al cuidado de los necesitados, al apoyo de misioneros que llevan a Cristo a lugares oscuros, a la enseñanza bíblica sólida que edifica al pueblo de Dios. Y si eso no está sucediendo, si el dinero se desvía a otros fines, usted no está obligado a seguir sosteniendo esa desviación. Tiene libertad en Cristo para dirigir su generosidad hacia ministerios que honren la palabra y sirvan al reino con fidelidad. Y permítanme también decir esto con toda claridad: la generosidad cristiana no está limitada a las 4 paredes
de un edificio religioso. Usted puede dar directamente a familias necesitadas, puede apoyar a misioneros independientes, puede ayudar a viudas, puede sostener a hermanos en crisis, puede contribuir a causas justas que alivien el sufrimiento humano. No tiene que canalizar toda su generosidad a través de una institución si esa institución no está siendo fiel a su llamado. Porque la iglesia verdadera no es un edificio, no es una organización, no es una corporación religiosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, son los creyentes unidos en fe, son las personas regeneradas que viven bajo el señorío de Jesucristo. Y ayudar a un hermano es ayudar a Cristo. Dar a un misionero es invertir en el evangelio. Sostener a una viuda es obedecer la religión pura y sin mácula que define Santiago en el capítulo 1, versículo 27. Entonces, no permitan que la religión organizada los ate a sistemas que no tienen fundamento bíblico. Usted es libre en Cristo para dar generosamente, para dar sabiamente, para dar donde el Espíritu Santo lo guíe, para dar de manera que produzca fruto eterno y no simplemente sostenga estructuras temporales que no glorifican a Dios. Y hay otro principio que no puedo dejar de mencionar porque está en la palabra antes de dar a la iglesia. Usted tiene la responsabilidad de proveer para su propia familia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice claramente: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso significa que si usted está endeudado, si sus hijos no tienen que comer, si no puede pagar el alquiler, si está en crisis financiera, su prioridad no es dar el diezmo a la iglesia. Su prioridad es cumplir con su responsabilidad familiar. Y cualquier pastor que le diga lo contrario, que le presione a dar aun cuando usted no puede, que le haga sentir culpable por cuidar de su familia primero, ese pastor no está guiado por el Espíritu de Dios, sino por codicia. Porque Dios no quiere que usted descuide a su familia para sostener programas religiosos. Quiere que sea un padre responsable, una madre proveedora, un hijo o hija que honra a sus padres ancianos. Y cuando usted cumple con esas responsabilidades, cuando provee para los suyos con diligencia y amor, eso también es adoración a Dios. Eso también es servicio al reino. Porque la familia es la primera institución que Dios estableció y fortalecerla, protegerla, sostenerla es un acto de obediencia que agrada al Señor. Y déjenme confrontar directamente la doctrina de la prosperidad que ha infectado tantas iglesias en estos últimos días. Esta enseñanza que dice que Dios quiere que todos seamos ricos, que la pobreza es señal de pecado o falta de fe, que si usted está enfermo o en necesidad es porque no ha dado suficiente, que el cristiano debe vivir siempre en victoria financiera. Eso no es el evangelio de Cristo, eso es el evangelio del materialismo disfrazado de espiritualidad. Porque si la riqueza fuera señal de la bendición de Dios, entonces los apóstoles fueron malditos. Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Pablo pasó hambre, frío, naufragios, peligros, trabajo manual. Juan el Bautista vivió en el desierto comiendo langostas. El mismo Jesús no tenía dónde recostar su cabeza y todos ellos fueron fieles, todos fueron usados poderosamente por Dios, todos dejaron un legado eterno. Entonces, la ecuación de que más dinero es igual a más bendición es completamente falsa. La verdadera bendición es conocer a Cristo, es tener paz con Dios, es caminar en santidad, es tener esperanza eterna. Y si en el proceso Dios le da recursos materiales, úselos para su gloria, compártalos con los necesitados, inviértalos en el reino. Pero si no los tiene, no piense que está bajo maldición. No crea la mentira de que su valor ante Dios se mide por su cuenta bancaria, porque los pobres de este mundo son ricos en fe y herederos del reino que Dios ha prometido a los que le aman. Y Jesús pronunció bendición sobre los pobres en espíritu, sobre los que lloran, sobre los mansos, sobre los que tienen hambre y sed de justicia. No prometió riqueza terrenal, prometió el reino de los cielos.
Y esto nos lleva a una pregunta profética fundamental. ¿Por qué esta enseñanza falsa del diezmo obligatorio y de la prosperidad garantizada se ha extendido tanto en estos últimos tiempos? La respuesta está en las profecías sobre la apostasía de los últimos días. Pablo le dijo a Timoteo que vendrían tiempos en que los hombres no soportarían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarían de la verdad el oído y se volverían a las fábulas, y eso es exactamente lo que estamos viendo. Una generación que no quiere escuchar sobre el arrepentimiento, sobre la cruz, sobre el sacrificio, sobre negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. Quiere escuchar sobre prosperidad, sobre éxito, sobre bendición material, sobre victoria financiera. Y los falsos maestros, conociendo esta debilidad, han creado un evangelio a la medida de esa carnalidad, un mensaje que satisface el oído, pero no transforma el corazón, una religión que promete riquezas terrenales, pero deja el alma en pobreza espiritual. Y Pedro profetizó esto mismo cuando dijo que habría falsos maestros entre nosotros que introducirían herejías destructoras y por avaricia harían mercadería de nosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, estamos viviendo el cumplimiento exacto de estas profecías. Estamos viendo con nuestros propios ojos la apostasía predicha, el apartamiento de la fe, la multiplicación de falsos profetas y falsos maestros que vienen con apariencia de piedad, pero que por dentro son lobos rapaces que no perdonan el rebaño. Y esto no es algo que deba sorprendernos, porque Jesús mismo advirtió que en los últimos días se levantarían falsos cristos y falsos profetas y harían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Y una de las formas más efectivas de engaño no es negar a Cristo abiertamente, sino predicar un Cristo diferente, un evangelio diferente, una gracia diferente. Es predicar a Cristo, pero mezclado con legalismo, con materialismo, con doctrinas de hombres. Es usar el nombre de Jesús, pero para edificar reinos personales en lugar del reino de Dios. Es hablar de la cruz, pero vaciándola de su poder transformador. Y muchos no disciernen este engaño porque viene empaquetado en lenguaje religioso, viene respaldado por versículos sacados de contexto, viene acompañado de música emotiva y testimonios impactantes. Pero cuando examinas la enseñanza a la luz de las Escrituras completas, cuando comparas con el mensaje apostólico original, cuando mides por el fruto que produce, descubres que no es el evangelio genuino, sino una falsificación diabólica diseñada para engañar y destruir. Y el peligro de esta desviación doctrinal sobre el diezmo es que ataca directamente dos pilares fundamentales de la fe cristiana: la suficiencia de la obra de Cristo y la libertad del creyente en el Espíritu. Cuando se le dice a un cristiano que debe dar el 10% bajo amenaza de maldición, se está negando implícitamente que Cristo llevó toda maldición en la cruz. Se está diciendo que la obra del Calvario no fue suficiente, que todavía hay maldiciones que pueden caer sobre el creyente si no cumple con requisitos del antiguo pacto, y eso es negar el Evangelio. Porque si por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, si la justicia de Dios se manifiesta aparte de la ley, si estamos bajo gracia y no bajo ley, entonces no podemos regresar a poner sobre el pueblo de Dios cargas que ni los apóstoles impusieron. Y en cuanto a la libertad del Espíritu, cuando se establece un porcentaje fijo obligatorio, se elimina la obra del Espíritu Santo en guiar al creyente en su generosidad. Se reemplaza la convicción interna con la imposición externa, se sustituye el mover de Dios en el corazón con la demanda religiosa desde el púlpito, y eso entristece al Espíritu, porque Él fue dado para guiarnos a toda verdad, para capacitarnos, para servir, para producir en nosotros el fruto del amor y la generosidad que fluye de adentro hacia afuera,
no que se impone de afuera hacia adentro. Todo esto que les he compartido no es para promover tacañería, no es para justificar avaricia, no es para dar excusas a los egoístas que nunca han conocido la generosidad. Es para liberar al pueblo de Dios de yugos que Cristo no impuso. Es para restaurar la verdad bíblica que ha sido distorsionada por tradiciones humanas. Es para que la iglesia vuelva a ser lo que debe ser: una comunidad de creyentes que se aman unos a otros, que comparten sus bienes, que cuidan de los débiles, que predican el evangelio puro, que viven en santidad, que esperan la venida de Cristo con vigilancia espiritual. Porque ese es el verdadero llamado. No es acumular riquezas terrenales pensando que Dios nos debe prosperidad material. No es construir imperios religiosos que impresionen al mundo. Es vivir como peregrinos y extranjeros en esta tierra, usando nuestros recursos para extender el reino de Dios, para aliviar el sufrimiento, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Y cuando vivimos así, cuando damos así, cuando servimos así, estamos reflejando el carácter de Cristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Ese es el modelo. No el de predicadores que se enriquecen con el evangelio, sino el de Cristo que se empobreció por amor a los pecadores. Y esa es la verdadera prosperidad del nuevo pacto. No tener más cosas, sino ser más como Cristo. No acumular tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino acumular tesoros en el cielo donde ni polilla ni orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y déjenme cerrar esta exposición con una advertencia solemne tanto para el pueblo de Dios como para los líderes que enseñan doctrinas falsas sobre el dízimo. Para el pueblo: no se dejen seducir por mensajes que prometen riqueza automática a cambio de ofrendas. No se dejen manipular por amenazas de maldición basadas en textos del antiguo pacto. No vivan bajo culpa espiritual por no cumplir con porcentajes que Cristo nunca exigió. Examinen todo a la luz de las Escrituras. Sean como los de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tengan el valor de preguntar, de cuestionar, de exigir claridad bíblica. Y si su iglesia no lo permite, si el liderazgo se ofende cuando alguien pide fundamento escritural, si hay ira en lugar de paciencia al responder dudas legítimas, eso es señal de que algo está mal. Porque la verdad no teme al escrutinio, solo el error se esconde en las sombras. Y para los líderes que están enseñando estas doctrinas falsas, sepan que tendrán que dar cuenta delante de Dios por cada alma que descarriaron, por cada hermano débil que tropezó por su enseñanza, por cada viuda que empobrecieron con su manipulación. Santiago dice que los que enseñamos recibiremos mayor condenación porque sabemos que la responsabilidad es más grande. Y Jesús dijo que mejor le fuera al que hace tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en Él, que se le colgara una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Esas no son mis palabras, son las palabras del Señor. Y deben ser tomadas con toda seriedad, porque el juicio de Dios sobre los falsos maestros será severo, será justo, será inevitable. El tiempo se acaba, hermanos. Estamos viviendo los últimos días. La apostasía profetizada está aquí. Las señales del fin están claras, y en medio de esta crisis espiritual, en medio de esta desviación doctrinal masiva, necesitamos regresar a la palabra de Dios con honestidad, con humildad, con disposición a dejar las tradiciones que contradicen las Escrituras. Necesitamos examinar todo lo que nos han enseñado, compararlo con la Biblia y tener el valor de rechazar lo que no resiste el escrutinio de la verdad revelada. Porque cuando Cristo vuelva, y vendrá pronto, no nos va a preguntar si dimos el 10% de nuestros ingresos a una institución religiosa. Nos va a preguntar si fuimos fieles a su palabra, si amamos a nuestro prójimo, si vivimos en santidad, si permanecimos firmes en la fe hasta el fin. Nos va a preguntar si conocimos la verdad y si la verdad nos hizo libres. Y si hemos estado viviendo bajo yugo de doctrinas humanas,
bajo manipulación espiritual, bajo amenazas de maldición que Cristo ya llevó en la cruz, entonces hoy es el día de ser liberados. Hoy es el día de entender que la gracia de Dios es suficiente, que su misericordia es nueva cada mañana, que su amor no depende de nuestros porcentajes, sino de la obra completa de Cristo en el Calvario. Den generosamente, sí. Den con alegría, sí. Den para sostener el Evangelio, sí. Pero den en libertad, den con discernimiento, den guiados por el Espíritu Santo, den sabiendo que Dios ama al dador alegre, no al dador obligado, y sobre todo den su vida entera a Cristo, porque esa es la verdadera ofrenda que Él demanda y que nosotros como sus hijos redimidos debemos presentar cada día hasta que Él venga a llevarnos con Él para siempre. Maranata. Ven pronto, Señor Jesús.